La Biblia. El libro sagrado. Su historia. Basada en recopilaciones de diversos autores e investigaciones hechas por el instructor en teología, con énfasis en estudios bíblicos avanzados, Carlos Arenas. Primera parte. Lo que han dicho ateos acerca de Dios y de Jesús. A través de la historia, destacados científicos e historiadores que se han declarado ateos han hablado de Dios y de Jesucristo. Es así que, Charles Darwin, autor de la idea de la evolución, no negó la existencia de Dios. Asimismo, el famoso científico, Albert Einstein, quien tenía una relación compleja con la idea de Dios. Aunque no era religioso en el sentido tradicional, expresó algunas opiniones notables diciendo: el hombre es grande solo cuando está de rodillas. Para mí, el universo ha sido forjado por un creador supremamente bueno y ordenado. Nicolás Copérnico. Su trabajo científico reveló una profunda admiración por la creación y dijo: para conocer las obras poderosas de Dios, comprender su sabiduría y majestuosidad, y apreciar las maravillosas leyes que lo rigen, indudablemente todo esto debe ser una forma agradable y aceptable de adoración al Altísimo. También describió al Sol como un Dios visible y el piloto del mundo. Otro científico, Isaac Newton, dijo: Dios gobierna todas las cosas y sabe todo lo que es o puede ser hecho. La verdad está en la naturaleza, y la búsqueda de la verdad es la búsqueda de Dios. Ambos científicos, Copérnico y Newton, a pesar de sus enfoques diferentes, reconocieron la grandeza y la complejidad del universo como parte de la obra divina. Newton, en particular, era profundamente religioso y creía que la ciencia y la religión no eran incompatibles, sino complementarias. Por otro lado, la existencia histórica de Jesús de Nazaret ha sido un tema de interés tanto para creyentes como para no creyentes. Aunque los ateos no creen en la divinidad de Jesús, algunos han reconocido su existencia histórica basándose en evidencias y testimonios históricos. A continuación, te presento algunos ejemplos de figuras no cristianas que han mencionado a Jesús en sus escritos. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y continúa conociendo más de esta historia. Cornelio Tácito. Cornelio Tácito fue un historiador y senador romano que vivió entre los años 56 y 120 después de Cristo. Aunque no es una figura bíblica, su obra es relevante para los estudios bíblicos y teológicos debido a sus escritos sobre el Imperio Romano y su mención de los primeros cristianos y de Jesucristo. Son una fuente histórica valiosa que complementa y corrobora ciertos aspectos del Nuevo Testamento, proporcionando un contexto más amplio para entender la situación de los primeros cristianos en el Imperio Romano. En sus memorias, Tácito menciona a los cristianos en el contexto del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón, quien, para deshacerse del rumor, culpó y castigó con las más crueles torturas a una clase odiada por sus abominaciones, según él, los llamados cristianos, populares y dignos de ser perseguidos. El relato de Tácito sobre las torturas y persecuciones sufridas por los cristianos bajo Nerón ilustra las dificultades que enfrentaron los primeros creyentes y su firmeza en la fe. La descripción de los cristianos como una superstición muy maligna refleja la incomprensión y el rechazo que enfrentaron los primeros seguidores de Jesús. Simbólicamente, esto puede interpretarse como una prueba de la resistencia y la fe de la comunidad cristiana primitiva frente a la persecución. Los cristianos eran vistos con sospecha y a menudo eran igualmente perseguidos por su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador. La mención de Tácito refleja esta hostilidad y la percepción de los cristianos como una secta peligrosa. Tácito escribió en una época en la que el Imperio Romano estaba en su apogeo. Su obra proporciona una visión detallada de la política, la cultura y los eventos de su tiempo. Su mención de los cristianos es una de las referencias no bíblicas más antiguas a Jesucristo y a la comunidad cristiana primitiva. En este contexto,
La palabra Christus es la forma latina de Cristo, que a su vez proviene del griego, Christos, que significa ungido. Este término es la traducción del hebreo, Masiach, significa Mesías. Y muestra que incluso fuera del contexto cristiano, Jesús era reconocido por su título mesiánico. Otro personaje muy relevante fue Josefo, entre los años 37 al 100 después de Cristo. Flavio Josefo fue un historiador judío que mencionó a Jesús en su obra Antigüedades Judías. En el pasaje conocido como el Testimonium Flavianum, se hace referencia a Jesús como un hombre sabio y a su crucifixión bajo Pilato. Josefo escribió sus obras en el siglo I y es una fuente importante para la historia del judaísmo y del primer siglo. Josefo vivió en un tiempo de gran agitación para los judíos, incluyendo la Primera Guerra Judeo-Romana. Aunque hay debate sobre la autenticidad completa del Testimonium Flavianum, la mayoría de los estudiosos aceptan que Josefo hizo alguna referencia a Jesús. La mención de Jesús por parte de un historiador judío no cristiano sugiere que Jesús era una figura notable en su tiempo. El nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Yahvé, es salvación. Otro distinguido personaje de la época, Plinio el Joven, entre los años 61 al 113 después de Cristo. Plinio fue un gobernador romano que escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112, en la que menciona a los cristianos y su adoración a Cristo como a un Dios. Plinio el Joven fue un abogado, autor y magistrado del Imperio Romano. La carta de Plinio proporciona una visión de cómo los cristianos eran percibidos y tratados en el Imperio Romano. La referencia de Plinio a la adoración de Cristo muestra que, incluso en el siglo II, Jesús era objeto de culto. La adoración de Jesús como a un Dios indica la alta estima y reverencia que los primeros cristianos tenían por él. La palabra Cristo en este contexto sigue siendo, Christos, el ungido. Estos testimonios de fuentes no cristianas proporcionan una corroboración externa de la existencia histórica de Jesús y ofrecen una perspectiva sobre cómo era visto por aquellos fuera de la comunidad cristiana. En resumidas, todo hombre que niega la existencia de Dios está voluntariamente ciego. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Aquellas personas lo comprenderán solo cuando desde la profundidad de sus fracasos, miren hacia el cielo y reconozcan la majestuosidad y grandeza de un Dios todopoderoso que, con su amor supersobrenatural, se hizo semejante a su misma creación humana para salvarlos de la muerte eterna, causada por sus pecados, permitió ser torturado, humillado y crucificado hasta morir, para luego resucitar. El amor infinito de Dios se revela de manera extraordinaria al inspirar a más de 40 hombres, de diversas épocas, profesiones y condiciones sociales, a lo largo de 1600 años. Para escribir un conjunto de textos que, compilados en un único libro, han dejado una profunda huella en la humanidad, resistiendo persecuciones, guerras y divisiones provocadas por su poderoso mensaje. Un mensaje sin contradicciones, donde cada palabra refleja la voluntad perfecta de Dios y se defiende por sí misma. Este libro no solo salva de la muerte eterna, sino que transforma vidas, familias y sus corazones. Este es el libro que estudiaremos en varias partes, para comprender mejor su historia, como eje principal Jesucristo. Esta es la Biblia, el libro sagrado.